La lluvia fina caía sobre los adoquines mojados, creando un reflejo distorsionado de la luz. El cielo de Santiago de Compostela estaba cubierto por nubes densas, una especie de velo gris que parecía retener algo más que la lluvia. Era como si el propio aire estuviera cargado de secretos antiguos. Manuel, un joven peregrino que hacía el camino de Santiago por primera vez, se acercaba a la plaza del Obradoiro. Después de semanas de un viaje agotador, sus piernas le dolían, pero su determinación y fe lo habían llevado hasta ese punto. La catedral, con sus torres imponentes, se alzaba frente a él como una visión mística y por un momento sintió que había alcanzado el clímax de su travesía. Sin embargo, había algo diferente esa noche. Mientras los otros peregrinos festejaban, reían y tomaban fotos en el lugar, Manuel no podía ignorar una sensación inquietante que lo acompañaba desde que entró en la ciudad. Era una especie de peso en los hombros, como si un par de ojos invisibles lo observaran desde lejos, y eso lo perturbaba profundamente. No dijo nada a sus compañeros de camino, pensando que tal vez era solo el cansancio acumulado, pero cuanto más miraba a su alrededor, más se sentía fuera de lugar, como si algo en el ambiente no estuviera bien. Al acercarse al centro de la plaza, sus pasos se ralentizaron. Observó los contornos detallados de la catedral, la luz amarillenta de los postes de la calle proyectando sombras largas y sinuosas sobre la antigua estructura. Entre las sombras creyó ver un movimiento. Una silueta distinta parecía destacarse entre las demás, pero cuando parpadeó desapareció. Tratando de descartar la idea, Manuel continuó su camino hacia el albergue donde había reservado su estadía. Más tarde, esa misma noche, mientras los demás peregrinos se retiraban a descansar, él decidió explorar más la ciudad. Algo lo llamaba, una inquietud que no lo dejaba descansar. Tomó su mochila y salió a las calles desiertas, que ahora se sumergían en un silencio casi sobrenatural. Lo único que se escuchaba era el eco de sus pasos. Caminó por calles estrechas, donde las casas de piedra se amontonaban y las farolas débiles proyectaban una luz tenue sobre las fachadas desgastadas por el tiempo. Fue entonces cuando llegó a una pequeña plaza, en cuyo centro había un antiguo pozo. La luna, que por un momento se abrió paso entre las nubes, iluminó el lugar, y fue allí donde la vio por primera vez. La figura estaba de pie junto al pozo, encapuchada, con un manto que parecía fundirse con la oscuridad que la rodeaba. Manuel sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero intentó racionalizar lo que veía. Tal vez era solo otro peregrino, quizás un habitante curioso, pero algo en su presencia lo dejó completamente inmóvil. Intentó llamar a la figura. «Buenas noches. ¿Está todo bien?» La figura no respondió. No se movió. Permaneció allí, estática, pero su presencia era sofocante. El silencio solo fue interrumpido por un murmullo, bajo, casi indistinguible, pero suficiente para que Manuel se diera cuenta de que no estaba solo en ese momento. «¿Estás buscando redención?» La voz resonó, grave y llena de una energía extraña. Manuel dio un paso atrás, pero la figura ya no estaba junto al pozo. En un parpadeo estaba detrás de él. No hubo sonido de pasos ni movimiento, solo aquella silueta sombría que ahora parecía inclinarse sobre él. La respiración de Manuel se atascó en su pecho. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. De repente, la figura extendió un dedo esquelético, señalando el camino que Manuel había recorrido para llegar a Santiago. Sintió una fuerza aplastante en su mente, como si la figura estuviera invadiendo sus pensamientos, arrancando recuerdos y miedos ocultos. Era como si aquel ser supiera cada paso, cada error y cada arrepentimiento que había acumulado a lo largo de su vida. Cuando finalmente logró moverse, tropezó y cayó al suelo, de piedra fría. Miró de nuevo, pero la figura ya había desaparecido. Todo lo que quedaba era una sensación sofocante en el aire y el sonido de pasos metálicos, como si una marcha distante resonara por las calles. Manuel regresó al albergue en pánico, pero no le contó a nadie lo que había sucedido. ¿Cómo podría explicar algo tan inexplicable? Sin embargo, sabía que aquello no había sido una alucinación. Algo estaba profundamente mal, y aquella presencia parecía ser una advertencia. A la mañana siguiente, mientras los otros peregrinos hablaban de sus experiencias y planes para el día, Manuel sintió que algo había cambiado. Las personas a su alrededor parecían normales, pero él sentía que la sombra del peregrino aún lo observaba, y así el miedo comenzó a apoderarse de él. Aquella no sería la última vez que vería a la figura. Por el contrario, aquel encuentro parecía ser solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Manuel pasó el día tratando de olvidar la experiencia de la noche anterior.
pero algo dentro de él parecía recordarle constantemente que no estaba solo. La sensación de ser observado lo perseguía, y comenzó a notar pequeños detalles a su alrededor que lo inquietaban. Fragmentos de conversaciones de otros peregrinos, murmullos sobre extraños y sueños durante la noche dejaban claro que no era el único en sentir la presencia de algo inusual en Santiago de Compostela. Mientras caminaba por la ciudad durante el día, algo en el corazón de Manuel comenzó a cambiar. No quería admitirlo, pero la figura encapuchada había despertado algo en su mente. Recuerdos antiguos y dolores que creía haber enterrado. La pregunta susurrada la noche anterior, ¿buscas redención?, resonaba como un mantra en su mente, como un recordatorio de un error que prefería olvidar. Decidido a comprender lo que había sucedido, Manuel se propuso buscar respuestas. Comenzó a hacer preguntas a los habitantes y comerciantes locales sobre historias de fantasmas o apariciones en la ciudad. Algunas personas simplemente se reían, tratando sus preguntas como una curiosidad inofensiva de otro turista intrigado por las leyendas de la ciudad. Sin embargo, una anciana en una tienda de antigüedades reaccionó de manera diferente. Cuando Manuel mencionó a la figura encapuchada, ella se mostró visiblemente incómoda. «Hay cosas que no se deben buscar, muchacho», dijo la mujer con voz baja mientras miraba nerviosamente hacia la puerta. «Si viste esa sombra, significa que algo en ti está roto. Y si sigues adelante, es porque busca que enfrentes lo que no quieres ver». Manuel intentó presionarla para que contara más, pero la mujer solo negó con la cabeza y se negó a continuar. Salió de la tienda aún más intrigado, sintiendo que se acercaba a algo más grande, algo que no lograba comprender del todo. Decidido a profundizar más, visitó una pequeña biblioteca cerca de la catedral, donde pasó horas leyendo sobre la historia de Santiago de Compostela y sus leyendas. Fue allí donde encontró lo que buscaba. En un libro viejo y polvoriento, Manuel descubrió la historia de un hombre conocido como el Peregrino Negro. Según el relato, siglos atrás, durante el auge de las peregrinaciones a Santiago, un hombre había sido acusado injustamente de un crimen terrible, el asesinato de otro peregrino. Aunque clamaba su inocencia, fue juzgado y ejecutado sin piedad, su cuerpo arrojado a una fosa poco profunda en las afueras de la ciudad. Se decía que el verdadero asesino nunca fue encontrado y que el alma del hombre injusticiado nunca encontró descanso. De acuerdo con la leyenda, la sombra del peregrino negro aparece solo ante aquellos que cargan algo en sus conciencias. Remordimientos, culpas, secretos. Su presencia era una advertencia, pero también un desafío. Enfrentar las verdades ocultas dentro de sí o ser consumidos por la oscuridad que él representaba. Manuel cerró el libro sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras parecían escritas para él. Sabía que había algo en su pasado que intentaba evitar a toda costa, algo que lo atormentaba desde que comenzó su peregrinación. La figura que había visto no era solo un fantasma, era un reflejo de algo mucho más profundo. Cuando cayó la noche, Manuel sintió que no podía ignorar el llamado. Regresó, esta vez dirigiéndose a las orillas del río Sarela, un lugar donde, según el libro, se había encontrado el cuerpo del peregrino negro. El camino hasta allí fue silencioso y opresivo. Las calles parecían más vacías de lo normal, y el viento que soplaba entre los árboles parecía llevar mensajes sutiles, como si la ciudad estuviera viva y conspirando contra él. Al llegar al lugar, encontró ruinas antiguas cubiertas de musgo. El aire allí era denso, la oscuridad parecía más profunda, como si la luz de las estrellas se negara a tocar ese lugar. Manuel se detuvo por un momento, tratando de reunir el valor para explorar, pero antes de poder dar el primer paso sintió un movimiento detrás de él. Al darse la vuelta rápidamente, vio la sombra nuevamente. Esta vez estaba más cerca, y Manuel notó que la capucha ocultaba un rostro casi indistinto, como si estuviera en constante cambio. No había ojos, solo una oscuridad infinita que lo miraba fijamente. Y entonces la figura habló una vez más. «¿Estás listo para enfrentarlo?», dijo la sombra, su voz resonando como un trueno apagado. Manuel sintió que sus piernas flaqueaban. Quería correr, pero algo dentro de él se lo impedía. Sabía que de alguna manera debía superar aquello. Reuniendo todas sus fuerzas, balbuceó: «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí?». La figura permaneció en silencio por un momento antes de levantar la mano y apuntar directamente a Manuel. El gesto fue tan intenso que sintió un peso en su pecho, como si un secreto enterrado profundamente dentro de él estuviera siendo arrancado. Imágenes comenzaron a surgir en su mente, recuerdos que había suprimido. Un accidente de coche, gritos, lágrimas y una promesa que nunca cumplió.
Tú lo sabes, susurró la sombra, su voz ahora más baja, pero cargada de una autoridad aplastante. No puedes huir de ti mismo. Manuel cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro mientras se aferraba al suelo. La figura permaneció inmóvil, observándolo, como si estuviera esperando su decisión. Estaba claro que aquel momento era una prueba, una oportunidad de enfrentar algo que había intentado enterrar. La noche ya había caído por completo sobre Santiago de Compostela cuando Manuel llegó finalmente a la plaza del Obradoiro. La catedral, imponente en su grandeza, parecía aún más amenazadora bajo la luz pálida de la luna. Sus torres apuntaban hacia el cielo como dedos acusadores, mientras las sombras proyectadas por las gárgulas creaban formas que danzaban en las paredes de piedra. La plaza, que durante el día bullía de turistas y peregrinos, estaba ahora vacía, excepto por un viento gélido que parecía cargar secretos antiguos. Manuel sostenía firmemente su mochila, sus pasos resonando en el vacío como el redoble de un tambor. Sentía que no estaba solo, aunque sus ojos no captaran nada más que la oscuridad a su alrededor. Cada vez que miraba hacia atrás, solo veía el vacío de la plaza, pero dentro de sí había una sensación creciente de que algo o alguien lo observaba muy de cerca. Cuando pasó por el portal principal de la catedral, sintió que el aire cambiaba. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible entre el mundo que conocía y otro, mucho más antiguo e insondable. Las paredes de la catedral parecían susurrar, los vitrales reflejando sombras que no coincidían con el movimiento de la luz. Manuel comenzó a recordar las historias que había escuchado en la pequeña posada. La sombra del peregrino, una entidad que aparecía ante aquellos que cargaban pecados no confesados o intenciones impuras. Intentó descartar la idea como mera superstición, pero su mente lo traicionó. Las palabras del anciano en la posada volvieron a resonar en su cabeza. La sombra no es solo una leyenda, es un espejo de tu alma, un juicio que no puedes evitar. Mientras caminaba por los corredores, decidió subir hasta el techo de la catedral, uno de los puntos más altos de Santiago. Decían que desde allí se podía ver toda la ciudad y, lo que era más importante, el lugar donde muchos creían que la sombra solía aparecer, el cementerio de los peregrinos, justo al lado de la catedral. Al subir por las escaleras estrechas y mal iluminadas, Manuel sintió que el aire se volvía más pesado. Cada escalón parecía exigir más esfuerzo, como si algo invisible intentara impedirle continuar. Finalmente llegó a la cima. La vista era de hecho impresionante. La ciudad de Santiago de Compostela se extendía ante sus ojos como un océano de tejados, con calles serpenteantes como venas palpitantes. Pero Manuel no estaba interesado en la belleza del paisaje. Buscaba algo, o a alguien, y entonces la vio, el cementerio al lado de la catedral. Una figura solitaria estaba de pie entre las lápidas. Incluso a la distancia, Manuel pudo percibir que había algo extraño en su apariencia. No era simplemente una persona. La figura parecía no proyectar sombra, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Manuel se quedó paralizado, su corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Sabía que lo que veía no era humano, era la sombra del peregrino. Mientras intentaba decidir si huiría o enfrentaría aquello que fuera, la figura lentamente levantó la cabeza. No tenía ojos visibles, pero Manuel sintió el peso de una mirada penetrante, como si una entidad estuviera viendo directamente su alma. En ese momento comprendió que las historias eran reales. La sombra no era una leyenda, sino un reflejo de todo aquello que las personas temían admitir sobre sí mismas. De repente, la campana de la catedral comenzó a sonar. Los sonidos profundos resonaron en la noche y la sombra se movió. No caminó, sino que fluyó como una humareda negra, atravesando las lápidas y ascendiendo hacia el techo donde Manuel estaba. Intentó correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. Una ola de frío lo envolvió y sintió una presencia a su lado. Ella no hablaba, pero Manuel podía oír su voz en su mente, como un eco sombrío de sus propios pensamientos. ¿Qué buscas, peregrino? ¿Redención o condena? La pregunta parecía perforar su alma. Intentó responder, pero su boca estaba seca, las palabras atrapadas en su garganta. Todo lo que podía hacer era sentir aquella presencia que parecía cargar el peso de siglos de dolor y arrepentimiento. Finalmente, la sombra extendió una mano esquelética y señaló el corazón de Manuel. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si una llama se hubiera encendido dentro de él. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente, memorias que había enterrado hacía mucho tiempo, los rostros de personas a las que había traicionado, las mentiras que había contado, las decisiones que preferiría olvidar.
Cada momento de culpa y vergüenza que llevaba consigo salió a la superficie como una corriente incontrolable. La sombra era de hecho un espejo de su alma, y Manuel supo que no podía escapar de su juicio. La figura finalmente habló, pero su voz no era más que un susurro en su mente. Tu destino ya está escrito, pero aún tienes tiempo de enfrentarlo. Manuel cayó de rodillas jadeando. Cuando abrió los ojos, la sombra había desaparecido. La campana de la catedral dejó de sonar, y la noche volvió al silencio absoluto, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Sabía que su viaje aún no había terminado y que el verdadero desafío apenas comenzaba. Manuel permaneció, arrodillado sobre el techo de la catedral, con los ojos fijos en el horizonte, pero su mente estaba lejos de allí. Lo que había experimentado esa noche parecía algo salido de una pesadilla. Sin embargo, el frío en su pecho y los recuerdos que habían salido a la luz eran dolorosamente reales. La figura, aquella sombra del peregrino, no había desaparecido por completo. Estaba presente, como una marca invisible grabada en su conciencia. Bajó lentamente del techo, sus pasos pesados, casi temblorosos. No sabía dónde ir, pero sus pies, como si fueran guiados por una fuerza más allá de su comprensión, lo llevaron al cementerio de los peregrinos. Durante el día, era un lugar melancólico pero pacífico. Por la noche, sin embargo, el ambiente tenía un aura casi sofocante. Las lápidas antiguas, cubiertas de musgo, se alzaban como manos intentando escapar de la tierra. Los árboles alrededor se mecían bajo un viento que no existía, y la luna iluminaba las cruces de piedra, proyectando sombras que parecían danzar. Manuel atravesó el portón de hierro que chirrió con un sonido agudo, como un grito distante. El suelo de piedras irregulares crujía bajo sus pies, y cada paso parecía un desafío. Sintió como si estuviera siendo observado desde todos los ángulos. Pero no había nadie allí, al menos nadie que él pudiera ver. Finalmente se detuvo frente a una lápida diferente de las demás. Era más grande, más ornamentada, con inscripciones que el tiempo casi había borrado. Manuel limpió el musgo con sus manos y logró descifrar las palabras: aquí yace el peregrino sin nombre, aquel que nunca alcanzó su destino. Se estremeció. Aquella era sin duda la tumba que muchos creían pertenecer a la sombra del peregrino. Pero había algo más. Al lado de la lápida, una piedra más pequeña tenía inscripciones hechas a mano, como si hubieran sido talladas en un momento de desesperación. Solo quien carga sus pecados puede verlo. Solo quien lo ve podrá escuchar su verdad. Manuel sintió un peso aún mayor en su pecho. Aquellas palabras parecían ser una advertencia directa para él. Sabía que lo que había visto no era una coincidencia. La sombra lo había elegido, y de alguna manera necesitaba entender por qué. Se sentó frente a la lápida con la linterna a su lado mientras los recuerdos continuaban atormentándolo. Mientras miraba la lápida, algo comenzó a suceder. La niebla que antes flotaba sobre el cementerio ahora parecía concentrarse a su alrededor. La temperatura bajó y el sonido del viento desapareció por completo, como si el mundo se hubiera detenido. Manuel sintió que su visión se nublaba, pero al cerrar y abrir los ojos vio que ya no estaba en el cementerio. Estaba de pie en un camino antiguo, rodeado de árboles que se curvaban bajo el peso del tiempo. El aire estaba impregnado de un olor metálico mezclado con el aroma de madera quemada. Manuel lo reconoció de inmediato. Era el sendero que llevaba a Santiago de Compostela, pero no era el Santiago moderno. Estaba en algún punto del pasado. Frente a él, una figura caminaba lentamente. El hombre llevaba una capa de peregrino con un bastón en una mano y una bolsa de tela en la otra. Su postura era cansada, como si cargara el peso de una vida entera sobre sus hombros. Manuel intentó llamar su atención, pero el hombre no respondió. Simplemente siguió caminando, como si estuviera siguiendo un destino predeterminado. Manuel siguió al hombre en silencio, observando cada detalle. El camino parecía interminable, y el paisaje a su alrededor era desolador. Notó que el peregrino no miraba a los lados ni hacia atrás. Estaba completamente concentrado en su caminata, pero había algo extraño. Su sombra estaba ausente. Donde debería haber una proyección de su figura en el suelo, solo había vacío. De repente, el hombre se detuvo. Estaba frente a una pequeña iglesia en ruinas, con una cruz de piedra inclinada en el techo. El peregrino cayó de rodillas y comenzó a murmurar algo en una lengua que Manuel no podía entender. Pero entonces el silencio se rompió con un sonido gutural. Era un gemido profundo proveniente del interior de la iglesia. La puerta de la iglesia se abrió lentamente y una segunda figura emergió. Esta no era humana, era la sombra.
la misma entidad que Manuel había visto en la catedral. Se movió hacia el peregrino arrodillado, envolviéndolo con su presencia oscura, y en un solo movimiento lo absorbió. Manuel parpadeó y todo cambió de nuevo. Ahora estaba de vuelta en el cementerio, tendido en el suelo frío junto a la lápida del peregrino. Pero no estaba solo. La sombra estaba allí, de pie a pocos metros de él. ¿Ahora entiendes? La voz de la sombra resonó, profunda y distante, pero lo suficientemente clara para que Manuel la comprendiera. No soy solo una leyenda, soy un recuerdo, un reflejo de todo lo que los hombres han intentado olvidar. Manuel intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí? Finalmente logró preguntar, su voz casi un susurro. La sombra se movió, y Manuel sintió el mismo frío penetrante de antes. Busco que recuerdes, que enfrentes tus propios pecados y encuentres tu propósito. No estoy aquí para condenar. Estoy aquí para mostrarte lo que ya sabes, pero que tienes que aceptar. De repente, Manuel fue inundado por imágenes de su propia vida, momentos que había reprimido, mentiras que había contado, personas a las que había lastimado, decisiones que había evitado. Vio cómo su propia sombra crecía y se transformaba hasta tomar la forma de la entidad frente a él. La sombra era él, era el reflejo de sus errores, un espejo de todo lo que había evitado confrontar. Manuel se encontró arrodillado frente a la sombra, sintiéndose despojado de todas las defensas que había construido. La figura frente a él era mucho más que una entidad sobrenatural. Era un espejo de las verdades que había ignorado, de las decisiones que había evitado y de los dolores que había preferido enterrar en lugar de enfrentar. En el silencio cortante del cementerio, con solo la tenue luz de la luna iluminando desde arriba, Manuel se dio cuenta de que por primera vez estaba completamente vulnerable. La sombra extendió un brazo etéreo que más bien parecía una extensión de la propia noche. Manuel retrocedió instintivamente, pero la voz grave resonó de nuevo, tan baja como un trueno distante. Huir no cambiará nada, Manuel. Tu destino te está alcanzando. Pero aún hay una pregunta que debes responder. ¿Enfrentarás tus sombras o dejarás que te consuman? Esas palabras resonaron en su mente como una sentencia. Entendió entonces que la sombra no estaba allí para condenarlo, sino para ofrecerle una elección. La entidad era un puente entre el pasado y el presente, entre el Manuel que había sido y el Manuel que aún podía llegar a ser. Enfrentarla sería lo mismo que enfrentar sus propios miedos y arrepentimientos. La sombra comenzó a cambiar de forma. Donde antes solo había oscuridad, ahora surgían imágenes, destellos de la propia vida de Manuel. Se vio a sí mismo como un joven, lleno de sueños, pero también imprudente y arrogante. Vio los momentos en los que había puesto su ambición por encima de las personas que amaba, descuidando a su familia y amigos en nombre de una misión mayor. Sintió el peso de las decisiones egoístas que había tomado, de las palabras amargas que había pronunciado y de las puertas que había cerrado para siempre. Pero no eran solo los errores del pasado lo que la sombra le mostraba. Manuel vio los momentos en los que había tenido la oportunidad de redimirse y había elegido ignorarlos. Las veces que había sido testigo de injusticias y se había quedado callado, las ocasiones en las que pudo ayudar a alguien que lo necesitaba, pero prefirió dar la espalda. Cada imagen era una herida abierta, un recuerdo vivo de cómo había fallado, no solo a los demás, sino a sí mismo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Manuel. Sintió una culpa aplastante, como si se estuviera hundiendo bajo el peso de sus propias decisiones. Pero al mismo tiempo sintió algo más. Un creciente deseo de cambiar, de liberarse de esa prisión emocional. Yo me equivoqué, murmuró finalmente con la voz entrecortada. Fallé con tantas personas, fallé conmigo mismo, pero no quiero que termine así. Quiero ser mejor, quiero enmendar lo que aún puedo. La sombra pareció expandirse, envolviéndolo por completo. Manuel esperó sentir el frío de nuevo, pero esta vez fue diferente. La oscuridad era cálida, casi reconfortante, como un abrazo que traía tanto dolor como alivio. Y en el silencio de esa conexión, escuchó una última frase. Reconocer la verdad es solo el primer paso, Manuel. Ahora levántate y camina. No olvides lo que has visto aquí. Cuando Manuel abrió los ojos, vio que estaba nuevamente tendido en el suelo del cementerio. La lápida del peregrino estaba frente a él, pero la niebla había desaparecido y el viento ahora soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de las flores que crecían entre las lápidas. Sintió el calor del sol en su rostro y se dio cuenta de que la noche había terminado. El mundo a su alrededor estaba tranquilo, casi pacífico. Se levantó lentamente,
aún procesando todo lo que había experimentado. Sabía que muchos podrían decir que todo aquello no había sido más que un delirio, quizás resultado del cansancio o el estrés. Pero él conocía la verdad. Lo que había sucedido esa noche era real, tan real como el dolor y el alivio que aún sentía en su pecho. Antes de salir del cementerio, Manuel miró una última vez la lápida del peregrino. Ahora, algo parecía diferente. Las inscripciones desgastadas brillaban levemente bajo la luz del sol, como si un peso no solo hubiera sido levantado de Manuel, sino también de la propia historia que aquel lugar guardaba. Regresó a la ciudad, caminando por las calles estrechas de Santiago de Compostela, que comenzaban a llenarse de peregrinos matutinos. El sonido de los pasos, las conversaciones y las risas parecía diferente ahora, más vivo, más significativo. Manuel sabía que había mucho trabajo por hacer, tanto en su vida personal como en su viaje como escritor y explorador de historias. Pero por primera vez en años se sintió preparado. Semanas después, Manuel escribió el relato de aquella noche en un libro. Lo tituló La sombra del peregrino, pero no como una historia de terror, sino como una reflexión sobre el peso del pasado y la necesidad de enfrentar los propios errores. El libro rápidamente se hizo conocido entre los peregrinos y visitantes de Santiago, muchos de los cuales compartieron sus propias experiencias misteriosas en los caminos. Más que un relato sobrenatural, el libro de Manuel inspiró a quienes lo leían a reflexionar sobre sus propias travesías, no solo las físicas, sino también las emocionales. Y, aunque nunca llegó a comprender completamente la naturaleza de la sombra que había encontrado, sabía que era un poderoso recordatorio de que el pasado puede perseguirnos, pero también puede guiarnos hacia un futuro mejor. Y así, la sombra del peregrino no desapareció por completo. Continúa vagando por los caminos de Compostela, no como una maldición, sino como un guardián silencioso, esperando a aquellos que están listos para enfrentar sus propias sombras. ¿Te atreves a enfrentar tus propias sombras? En este video exploramos la misteriosa leyenda del peregrino negro y su encuentro con Gabriel en Santiago de Compostela. ¿Qué secretos oculta esta figura oscura? ¿Qué lecciones podemos aprender sobre el pasado, el arrepentimiento y la redención? Si te gustan las historias que te hacen reflexionar, no te pierdas este relato. Dale like si crees que enfrentar nuestros errores es el primer paso para crecer. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio y reflexión. Comenta abajo, ¿qué harías si te encontraras con tu propia sombra? ¿Crees que el pasado puede ser una guía para el futuro? Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerda, el verdadero desafío no es huir de nuestras sombras, sino aprender a caminar con ellas.